Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro, la agenda de todos, la agenda de la comunidad. Y estamos pues con mucha energía y muchas ganas aquí comenzando este nuevo, este nuevo ciclo aquí en Dragón Estéreo, este nuevo año. Y claro, todavía estamos en enero, felicidades y que tengan el mejor de los años todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el medio ambiente y también tiene que ver con el medio ambiente y obviamente de local de la frontera tierra adentro. El tema de hoy versa sobre la maravillosa y asombrosa vivencia de la mariposa monarca, su migración, pero es un tema que nos mueve a la reflexión acerca de cuáles son los impactos de los seres humanos, no nada más en la ruta de la migración desde Canadá hasta los bosques de Oyamel o de abetos en Michoacán, sino también acerca de los impactos que tenemos nosotros aquí en esta parte de la frontera tierra adentro. Y bueno, decir que realmente es asombrosa esta migración de la mariposa monarca, un animal que aparentemente es muy frágil, pero nos damos cuenta cada vez que tenemos oportunidad de seguirla en su ruta migratoria o bien de acudir a estos núcleos, a estos santuarios donde pasa el invierno la mariposa monarca, nos asombramos, nos damos cuenta además en la reflexión, acción, de que no es ningún animal frágil, es muy complejo y sobre todo si tenemos nosotros un compromiso con nuestro propio planeta, con nuestra propia existencia, de tomar acciones acerca de los impactos lesivos, negativos que hemos tenido en términos de nuestras actividades humanas en toda esta ruta migratoria y como parte de la ruta migratoria en esta parte de la frontera tierra adentro. Vamos a estar repitiendo, lo hemos hecho en algunos otros medios, pero vamos a reiterarlo y quizá con esto nos ayude a tenerlo un poquito más presente, que el ser humano básicamente se ha encargado, desgraciadamente, de terminar con la biodiversidad prácticamente en todo el planeta a través de la destrucción de los ecosistemas naturales originales donde se alojaba gran cantidad de seres vivos. Biota, vamos a decirlo en términos generales, que incluye básicamente plantas en un 80% y el resto de los animales y seres vivos en un 20% en términos, digamos, de masa, de peso. Y obviamente en esta destrucción de ecosistemas, pues nos vamos a dar cuenta con la mariposa monarca cómo no nada más afectamos a una, a dos especies, sino en general a una cadena compleja que se da en estos ecosistemas y mucho más en las especies que tienen hábitos migratorios. En fin, por ahí va un poquito, pero para abrir boca de lo asombroso que es este insecto, vamos a empezar con algunos videos que tenemos preparados. Vamos a correr el número uno. Ahí lo estamos corriendo sin el audio original, que es maravilloso, porque podemos escuchar el batir de las alas de las mariposas monarca. Este video lo tomamos hace menos de 3 días. Esto es en la Sierra del Campanario y vean ustedes esas avenidas aéreas que usan las mariposas monarca. Vean la condición del bosque, es un bosque bien establecido, es un bosque que tiene los 3 niveles de cualquier bosque sano, que es la parte de plantas cobertoras. Vean, más allá del sendero, que es el que se debe de usar siempre cuando se visita responsablemente estos lugares, lo demás está cubierto por vegetación. Tiene también su parte media de vegetación, que son estas plantas de mayores a 1,5 metros, a 2 metros. Y desde luego tenemos también el bosque de oyamel, los oyameles bien plantados, bien plantados. Y en ese sentido, a través de este ecosistema, es cuando la mariposa reconoce que ha llegado justo cuando el sol
los amaneceres están ocurriendo en el hemisferio norte, en la parte más sur del este, del horizonte este, es cuando ellas se dan cuenta que han llegado a este bosque de Oyamel. Decir que este asombroso insecto tiene unas habilidades sensoriales eh, increíbles, entre otras la de detectar campos magnéticos, la de detectar sin uso de celulares o GPS la elevación a la que están, y de esta forma pueden ellas tratar de buscar cuál es el mejor sitio para pasar el invierno donde no se vean amenazados, por un lado, de sus depredadores naturales, como pueden ser aves, como pueden ser algunos tipos de reptiles, lagartijas, pequeñas serpientes, etcétera, como pueden ser incluso otros insectos también. Y de esta forma, ya que atravesaron casi 3.000 kilómetros desde la parte norte de los Grandes Lagos, que se encuentran básicamente en la frontera entre Canadá y Estados Unidos en el lado noreste, un poquito al noreste de la cuenca del río Missouri, que es enorme. El río Missouri toma aguas de los Apalaches y de las montañas rocallosas, entonces es un río enorme. Y por otro lado, van cruzando por el lado oeste de la cuenca del río Mississippi, van pasando una serie de ríos que son enormes, como los que cruzan por Pensilvania, el río Ohio, que es enorme, etcétera. Y a través de toda esta epopeya realmente, van llegando a las zonas semidesérticas de Estados Unidos, que es desde Oklahoma, el sur de Kansas, Oklahoma, Arkansas, Texas, y van a cruzar la frontera con México por ahí de más o menos de octubre, ya en el otoño, y ellas siguen detectando ya en ese momento, algunas de ellas, hay una hipótesis que dicen que hay una entre 1,000, otras dicen que hay una entre 10,000, que son especialistas en una serie de habilidades, por ejemplo, leer el sol. Ellas saben, estas especializadas, que van viajando de norte a sur porque van sintiendo la luz solar en el amanecer del lado izquierdo, y eso las va orientando hacia el sur en términos generales, porque en realidad van volando hacia el sur oeste, ¿no? En fin, y ya de ahí van a cruzar el semidesierto desde el estado de Nuevo León, San Luis Potosí, llegan a Guanajuato a finales de octubre y cruzan sobre la frontera tierra adentro, ya desde San Diego de la Unión, desde San Luis de la Paz, desde San Felipe Torres Mochas, desde Dolores y la parte de Doctor Mora, San José Iturbide y desde luego de San Miguel de Allende, van a cruzar por ahí de finales de octubre y principios de noviembre. Justo cuando nosotros estamos aquí celebrando el Día de Muertos, ellas van en este trayecto espectacular, asombroso, acercándose hacia su zona de hibernación, que son las montañas que están en la frontera entre el Estado de México y Michoacán, más o menos al noreste de Michoacán, y en este trayecto es el que nosotros podemos apreciar cuando las visitamos desde San Miguel de Allende, y al que nos vamos a referir un poquito más. Tenemos algún otro video preparado y vamos con esto a ver parte de la maravilla de la mariposa monarca. En este video que vemos en cámara lenta, aprecien cómo estos individuos vivos, complejos, empieza el video en cámara normal y ya luego vean cómo en cámara lenta algunas de ellas vuelan, aletean para remontar y tomar la corriente termal. Es otra habilidad que tienen. Y vean cómo la mayoría no están volando precisamente, sino están planeando. Usan las corrientes termales para planear. Y por eso estas corrientes termales que pasan entre la parte baja y la parte más alta de estos oyameles van haciendo precisamente estos carriles aéreos. Vean cómo la mayoría van planeando. Es la forma en que ellas se trasladan. De hecho, su locomoción es básicamente planeando.
Claro, de todos modos es extraordinario, porque el promedio de kilómetros que hacen por día es entre 80 y 90 kilómetros por día, imaginen ustedes, pero apoyadas en las corrientes termales, que aunque no las vemos, existen y son otra parte fundamental en este complejo universo de factores que intervienen en esta asombrosa migración de millones de mariposas monarca. Volviendo a cuadro. ¿Por qué es importante considerar todo esto? Pues porque estos animalitos, estos animales muy, muy fuertes, los insectos llamados por nosotros mariposas monarcas, pues van precisamente haciendo ya el último trayecto, cruzando San Miguel, pasando de los altos de Guanajuato hacia el Bajío que comienza en la referencia de San Miguel en Chamacuero, en Comonfort, ahí comienza el Bajío, justo donde cruzamos el puente de Calderón y vamos hacia la parte baja del Bajío, ya sobre Comonfort, pues bueno, por ahí va corriendo el río Laja. Y es una tristeza ver que hoy en día tenemos muy, muy impactados todos estos ecosistemas. ¿Cuáles son las 5 formas en que los seres humanos afectan e impactan eh, los ecosistemas y de esta forma ponemos en riesgo a la diversidad biológica que hay en el planeta? Pues bueno, a través de 5 acciones que han sido básicamente en la evolución o involución en relativa medida también de lo que llamamos civilización o esto que llamamos o eufémicamente llaman progreso, ¿no? Este, que no necesariamente eso es el progreso, pero bueno, luego lo discutiremos. Pero, ¿cuáles son estos cinco factores? El primero es la expansión de las manchas urbanas. El segundo es la expansión y desmonte a favor de la agricultura comercial fundamentada en cuestiones artificiales como los pesticidas, herbicidas, insecticidas, suplementos, hormonas, etcétera, para que crezcan las plantas, en fin, manipulación genética de las plantas, etcétera, etcétera. Entonces la segunda sería la agricultura comercial, que además de desmontar y destruir la biodiversidad original, impide, pues porque se trata de poner ya nada más en cientos de hectáreas, muchas veces en miles de hectáreas, como estas planicies centrales que van desde el oriente de Columbia Británica en Canadá, Saskatchewan también en Canadá, y cruzan estas planicies centrales en Estados Unidos, desde allí, desde el este de las Dakotas, van pasando por Iowa, etcétera, y todos estos estados que son altos, Illinois, Missouri, etcétera, que son altos productores de básicamente 3 cereales, 3 granos, 3 gramíneas, 3 pastos, que son muy, muy demandados por la sociedad humana, que son el trigo, ya básicamente en un 10%, 15%, el sorgo, que es a lo mejor en un 40%, y el maíz, que hoy en día es el cultivo, es la gramínea que más se cultiva en estas planicies centrales entre Canadá y Estados Unidos. Y con esto tenemos no más de 10 especies que ocupan miles de hectáreas. Y con esto, pues bueno, ha ido decreciendo la diversidad de plantas y en general de vida silvestre en todos estos lugares, y entre otros pues ponen en riesgo plantas que por ejemplo están altamente relacionadas, íntimamente cercanas a la vida de la mariposa monarca en la migración desde Canadá y Estados Unidos hacia México, y desde México hacia el sur de Estados Unidos, y después del sur de Estados Unidos al norte de Estados Unidos, sur de Canadá, y por último a la parte norte de los Grandes Lagos en Canadá para regresar de nuevo a México. Durante toda esta migración tenemos entonces amenazados, entre otras cosas, por este segundo factor, que es la expansión de la agricultura comercial con monocultivos y sobre todo con desmontes que están destruyendo mecánicamente, químicamente, genéticamente, en alianza con lo mecánico y lo agroquímico, esta biodiversidad. El tercer factor, una vez que se están expandiendo las manchas urbanas y se están expandiendo las grandes áreas agrícolas comerciales,
que usan todos estos artificios que les digo que son lo mecánico, lo químico y lo genético, en general lo que van haciendo es aislar las áreas naturales. En el caso genérico de aquí de la frontera tierra adentro, vemos con tristeza como por ejemplo desde Sierra de Lobos, que es donde comienza el alto río Laja, el río principal de la frontera tierra adentro, ya desde Sierra de Lobos se ha expandido la mancha urbana, se han expandido los campos de cultivo, por ejemplo, nuevos llanos de Moreno, por mencionar algunos muy rápidamente. Empieza entonces a aislarse las zonas silvestres naturales y estas se van yendo cada vez, no que se vayan, sino se van limitando a las partes altas de los cerros, de las montañas, de los volcanes que tenemos aquí en la frontera de la tierra adentro. Y lo más grave de todo esto es que empiezan a producirse relaciones endogámicas entre los mismos genes, entre familiares, entre genéticamente cercanos individuos y se va empobreciendo entonces estas nuevas generaciones, no nada más de animales, sino también de plantas, porque ya no se siguen reproduciendo por reproducción cruzada, donde hay un intercambio de genes genéticos y que esto se llama hibridación y va a producir seres en el mundo natural ideal, va a producir seres más fuertes. Sin embargo, algunos se siguen reproduciendo por reproducción vegetativa, pero estos están empobrecidos en términos de sus cargas genéticas. La cuarta forma en que nosotros afectamos a esta biodiversidad destruyendo los ecosistemas, además de la expansión urbana, la expansión de la agricultura comercial de monocultivos y el aislamiento de las áreas silvestres, es a través de la introducción de plantas exóticas. Originalmente el maíz es de América. En la zona de la frontera tierra adentro, al sur, donde comienza el Bajío, en la zona de Comonfort, por ejemplo, pues ahí tenemos el origen de una de las especies de aguacate más sabrosas y cotizadas por su sabor por los chefs en la zona de Chamacuero. Sin embargo, con la llegada de los europeos hace más o menos 500 años a estas latitudes, pues se introdujeron también especies vivas, exóticas, como el ganado, que hoy lo vemos muy común y corriente, pero eso nos vino desde Asia. Por ejemplo, los cerdos migraron por la ruta de la seda, llegaron a Euroasia y después hacia Europa, y de ahí con los españoles, además de cerdos, llegaron los cabras, las ovejas, el ganado bovino, y como parte de los alimentos que ya se les daba naturalmente, pues llegó el trigo, la cebada, la avena, y otras gramíneas, etcétera. Pero incluso ya para cuestión decorativa, ha sido increíble cómo además ha modificado los paisajes incluso. Introducción de árboles exóticos como eucaliptos de Australia, cipreses del Mediterráneo, álamos que aunque americanos no son de estas latitudes, ¿no? Tenemos brichos africanos, paraísos africanos, en fin. Es increíble toda esta introducción de vida exótica a estos ecosistemas y desde luego los cultivos comerciales, brócoli, coliflor, alcachofa, ajo, cebolla, en fin, espárrago, el que se les quiera ocurrir. Y todo esto ha traído como consecuencias, pues precisamente, la destrucción de ecosistemas y la disminución de biodiversidad. Por último, la contaminación. La contaminación en el aire, la contaminación en la superficie y la contaminación debajo del subsuelo. Vamos a darnos un respiro de estas notas no tan edificantes y vamos edificándonos con el ejemplo que nos da este realmente inspirador animal que es la mariposa monarca. Y vamos a ver otro video en el bosque de Oyamel de la Sierra del Campanario. Las mariposas son realmente complejísimas. Las mariposas pasan básicamente por, déjenme ver, uno, dos, tres, cuatro estamentos. Uno es cuando están dentro del huevecillo, duran unos 3 días, 4 días en el huevecillo, que es complejo, tiene porosidades, tiene intercambio gaseoso, en fin. Es muy complejo, incluso el propio huevecillo, que no es más grande que la cabeza de un alfiler.
Esta la depositó la madre mariposa, la que por cierto presentan dimorfismo sexual o diferencia entre los géneros. Y hay hembras y hay machos, y las hembras depositan un huevecillo en la parte sombreada de la hoja del algodoncillo, o en inglés milkweed, o su nombre científico Asclepia, y esto lo hacen 400 veces las mamás mariposa, poniendo en el embés, se llama, de la hoja, que es la parte oscura, la parte que le da la sombra. Después de 3, 4 días sale la larva, que son las orugas. Las orugas crecen por etapas, ¿no? Entonces hay 5 etapas de crecimiento donde mudan la piel y siguen creciendo, mudan la piel y siguen creciendo. Y después de estar en esta segunda etapa, que son las orugas, van a pasar a ser su crisálida, y de la crisálida duran 11 días, que es el capullo, y se transforman metamórficamente, precisamente, en la mariposa, que es la que estamos viendo. Vean qué interesante, están en un pequeño arroyo y cambian las mandíbulas de la oruga, la van a cambiar por una popotito en espiral que pueden ellos desplegar. Cuando están volando, están descansando, el popotito este, que es su boca, la tienen enrollada en espiral. Y cuando necesitan succionar el néctar de las flores, ¿no? Pues lo estiran. Esto se llama próbosis o probosis. Y esta probosis estirada es cuando entonces absorben, succionan el néctar de las flores. Y en este caso, vean qué interesante, no solamente están bebiendo agua, que también la necesitan como todo animal vivo, sino, bien interesante, los minerales. Los minerales los están adquiriendo del lodo humedecido. Y entonces con esta próbosis tienen la posibilidad de succionar sales minerales para su nutrición también a través de estas zonas humedecidas. Cuando visiten estos lugares y si tienen oportunidad, bueno, otra cosa que creo que hemos comentado en otros programas, necesitan 14 grados de temperatura para poder volar, mover sus alas y bombear dentro de sus cuerpos la linfa, que es algo así como la sangre para los mamíferos, ¿no? Y en este sentido, ahí obviamente hay una temperatura mayor a 14 grados. Concretamente, ahí tenía una temperatura de 21 grados, el paraíso para ellas, y por eso vean la actividad que tenían. Y al ir batiendo las alas, están poniendo en actividad su metabolismo, y luego se posan sobre el lodo, algunas cercanas más a donde está ya la parte profunda, y unas beben agua y otras succionan también la humedad con los sales minerales, ¿no? Es asombroso. Volviendo a cuadro, amigos, estamos aquí viendo con estos videos que son de hace 3 días, esta complejidad que guarda este animalito, aparentemente frágil, pero que realmente es asombroso, ¿no? Y entonces les comentaba yo que cuando nosotros tenemos la oportunidad de visitar de Guanajuato, de Querétaro, de San Miguel, de San Felipe, de Dolores, de San José Iturbide, de Doctor Mora, de San Luis de la Paz, de San Diego de la Unión, estos lugares, la mariposa monarca, vamos a cruzar el último trayecto que tiene la mariposa monarca y lo vamos a ir relacionando con lo que también tenemos aquí en estos altos de Guanajuato, en esta frontera de la tierra adentro, en términos de nuestro compromiso y nuestro compromiso obligado a favor de esta especie que es asombrosa y a favor de nuestros ecosistemas, que es nuestra vida al final del día. Y bueno, les comento, salimos nosotros, dejamos la zona de frontera semidesértica, empezamos a ver a un lado el volcán de los Picachos o del Palo Colorado o del Palo Huérfano, perdón, o el volcán de San Miguel, y lo empezamos a dejar. Vemos entonces cómo la mancha urbana de San Miguel cada vez es más extensa. Quizá la población no ha crecido como a la tasa tan acelerada de la mancha urbana, porque son casas son segundas casas para residentes de otros lugares que vienen aquí a pasar a veces los fines de semana, o los ponen en renta con todas estas plataformas y sistemas nuevos, etcétera. Pero sí, la mancha urbana se ha expandido enormidades. Y luego vemos con tristeza cómo, pues bueno, cada vez
hay más líneas como de biodiversidad original, porque lo demás está ocupado ya desde Comonfort hacia Celaya, hacia San Juan de la Vega, hacia toda esta zona agrícola del Bajío, hacia los apaseos, ¿no? Empezamos a ver cómo hay monocultivos, 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 y por ahí se alcanzan a descubrir algunas líneas de árboles altos, todavía algunos manchones de aguacate original, que es un cultivo centenario, seguramente milenario en toda esta región, y cada vez están más aislados por ahí, perdidos algunos que otros. Saludamos a nuestros amigos de la Hacienda Juan Pablo, a la antigua Hacienda de los Morales, que por cierto preserva aguacates de esta generación, de estas generaciones centenarias, en fin. Y vemos entonces este efecto de pérdida de biodiversidad. Pero si volteamos hacia la Laguna Seca, por ejemplo, pues nos damos cuenta de lo mismo, ¿no? Y es un lugar, San José, la Laguna Seca, que es parte de San Miguel, es parte de San José Iturbide, es parte de San Luis de la Paz, es parte de Dolores, es parte, incluso llega un poquito al borde hasta Doctor Mora, y la parte ya cercana a la zona urbana de San Luis de la Paz. En fin, vemos cómo entonces también tenemos una expansión de agricultura y tenemos una expansión de las manchas urbanas, y tristemente aislamiento de las zonas silvestres en los cerros, en las montañas, en los volcanes. Y hoy en día, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en la parte alta del cráter del volcán de los Picachos el último día, el penúltimo día del año pasado. Y pues bueno, tenemos que llegar ya a los 2.400 metros en algunas partes, en otras zonas más erosionadas hasta los 2.500 metros, para comenzar a ver el bosque de encino, cuando este en realidad crecía en donde hoy está, por ejemplo, el centro comercial de La Luciérnaga, donde está la Plaza Real del Conde. Crecía a más, ya de los 2.000 para arriba, estaba con encinales toda esta región. En fin, hoy vemos que ya estas zonas las ocupan casas o las ocupan sitios agrícolas, y se ha aislado esta forma de vida silvestre. Y el cuarto motivo, ¿se acuerdan? La introducción de plantas exóticas. Pues bueno, todos estos cultivos en general son cultivos comerciales que por cierto exportamos agua subsidiada a, hacia Estados Unidos, y por eso bastante inteligentemente ellos lo que producen en Estados Unidos y Canadá son cereales que ocupan por lo menos 2/3 partes menos de agua, quizás a veces hasta 3/4 partes menos de agua para producir los cereales. En fin, ese es otro asunto, pero estamos llenos de plantas exóticas, de animales exóticos, ¿no? Y a partir de esto, pues hemos continuado con el acelerado destrucción de ecosistemas, y con esto la acelerada amenaza a la biodiversidad. ¿Y qué decir de la contaminación, amigos? Hoy en día, bueno, ya cuando vas llegando, con todo respeto y con toda objetividad también, a la zona de Querétaro, a la zona de los Apaseos, a la zona de Celaya, ya no les digo Salamanca, desde luego, Valtierra, Juventino Rosas incluso, donde hay una serie de plantas agroquímicas y plantas agropecuarias también, hay juntas. En fin, toda esta zona del cinturón industrial, desde San Juan del Río, pasando por Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León, empiezas ya incluso a oler la contaminación atmosférica. Cruzamos los ríos cruzamos los puentes sobre el río Laja, sobre el río Querétaro, que es una inmundicia terrible. Los que vienen de la zona de León, Irapuato, cruzan los puentes sobre el río Lerma, que es terrible la tragedia de contaminación que lleva las aguas del río Lerma. Lerma. Tenemos también el canal Coria, un canal de distrito de riego también, con aguas totalmente contaminadas, etcétera. Y junto con ello, hoy en día, por ejemplo, en la frontera tierra adentro, tenemos los efectos regionales de la contaminación de la zona industrial. Hace 2, 3 días hicimos un hiking, un montañismo, y bueno, veíamos con tristeza que lo estábamos haciendo con una mala calidad del aire. Lo que sigue de mala es pésima.
pero teníamos peores condiciones de calidad de aire que la zona metropolitana de Ciudad de México. Y esa la teníamos aquí, en San Miguel de Allende, en la zona del volcán de los Picachos. Y por cierto, si se levantan temprano, hasta las 10 de la mañana, 11 a veces, se puede ver la nata de contaminación sobre San Miguel cuando va subiendo por el Caracol. Que por cierto, esperemos que este accidente que ocurrió tenga las menos consecuencias para la gente, en fin. Ya desde ahí, desde el mirador de Antiguo, desde el mirador del Libramiento en San Miguel de Allende, se observa la inversión térmica, donde la masa de aire frío, en este caso polar, está presionando a la parte contaminada de gases con estos contaminantes que estamos respirando en San Miguel de Allende, y por eso nuestro reporte del clima en nuestros celulares nos indica que tenemos mala condición del aire. Si tienen un poquito más de tiempo y curiosidad, píquenle a los mapas, denle clic a los mapas en su computadora, en su tableta, en su celular, y vean extendidos estos mapas. Ha llegado en enero, en este enero del 2024, la contaminación hasta el sur de San Felipe. La contaminación que nos llega del Bajío. A ver, volvemos a insistir, el Bajío son las tierras bajas, de Comonfort hacia el sur y de la Sierra de Agustinos hacia el norte. Eso es el Bajío en este trayecto que nosotros cruzamos para ir a observar la mariposa monarca. Entonces, esta contaminación es ya tan enorme que se va a trasladar por los vientos y a veces por su propia masa, hay una masa incluso entre los gases, y se va trasladando hacia el norte y llega incluso al sur del municipio de San Felipe, llega al suroeste del municipio de San Diego de la Unión, ¿no? De no creerse. Llega obviamente a San Luis de la Paz, a Doctor Mora también y a San José Iturbide, que bueno, ahí acumulamos además otros parques industriales, más la 57, que bueno, hay mucho diésel, ¿no? Sulfatos, etcétera. En fin, toda esta contaminación ya llega hasta acá. No la producimos nosotros, pero sí la padecemos nosotros. Y bueno, todo esto son parte de estas interacciones que nosotros estamos ya teniendo hoy en día aquí. Volviendo a la mariposa monarca, vamos a pasar otro video por ahí que tenemos preparado. Vean esta maravilla. Hay gente que nos extasiamos por minutos observando este complejo fenómeno que realmente es espiritual en términos de conexión profunda, ¿no? Es increíble lo que podemos lograr y obtener en esta visita, en esta vivencia, en esta experiencia con la mariposa monarca. Y después de todo esto que les estoy comentando, que vamos viendo en el trayecto de San Miguel hacia Michoacán, pasando por puedes tomar varias rutas por Querétaro, Coroneo, la presa de Puxtepec, Coatepec, Michoacán, Tlalpujagua, Agangueo, etcétera, o por otras rutas, los que vienen del Bajío irapuatense y tal, pues bueno, pueden pasarse directo hacia Cámbaro, algunos ya de ahí siguen a Marabatío, o los que venimos de San Miguel, pues podemos tomar por Tarimoro, ya pocos lo hacen, Celaya, Rincón de Tamayo, Tarimoro, etcétera, hasta Jerécuaro, o bien algunos lo hacemos por los apaseos también, a llegar a Jerécuaro y de ahí seguir hacia Puruagua, Tarandacuau, cruzamos esta Sierra de Agustinos, cruzamos el Cerro Pelón, cruzamos Puruagua, que es una maravilla todavía de bosque también muy preservado, cruzamos o pasamos a un lado de la presa Solís, que tiene capacidad 8 veces de almacenar agua que la presa Allende, por ejemplo, y pues cruzamos tristemente el cauce del río Lerma, que nos viene de Temascalcingo, del Estado de México, y Tepuxtepec, y cruza por ahí por Puruagua antes de pasar a la presa Solís, y vemos el efecto de estos 5 factores que la mariposa monarca también los resiente. Vean ahí este paraíso que tienen ellas aquí, agua pura,
que no la tienen en su trayecto prácticamente en un 98% desde Canadá hasta Michoacán. Tienen flores silvestres que cada vez las tienen menos en su trayecto. No tienen zonas urbanas, obviamente, no tienen agricultura comercial, tienen una gran diversidad de flores, ¿no? Y desde luego tienen un bosque con mucha relación cruzada genéticamente de animales y de plantas, de biota, ¿no? Vamos a cuadro de nuevo y nos extasiamos realmente con escucharlas, con sentirlas, con estar dentro de esta maravilla. Y hoy en día hay que decir que cada vez hay más turismo responsable. Hemos tenido estas experiencias con más de 10 minutos de prácticamente silencio total por parte de los seres humanos. Es una maravilla escuchar el aleteo o el rumor del viento entre las hojas y ramas de los oyameles. Es realmente extraordinario sentir en las manos, en la cara, que es lo que llevamos descubierto, la temperatura, incluso el aire frío, y asombrarnos cómo estas mariposas cruzaron 3.000 kilómetros en su trayecto hacia México, hacia estos bosques, sin gorra, sin casco, sin gogles, sin lentes oscuros, sin GPS, sin chamarra, sin chaleco, sin ropa térmica en el trayecto, ¿no? Sin mochilas, sin backpack, sin camel, sin tomar agua, etcétera. Y tristemente tienen que llegar a tratar medio de sobrevivir en todavía algunas líneas que quedan por ahí entre los cultivos comerciales de árboles nativos, reconocerlos y buscar, generalmente los árboles pues van a crecer donde hay agua, y buscar estos arroyos, incluso hoy en día hasta canales de riego, que puedan tener el agua no tan contaminada para que la puedan beber todavía. Imaginen toda la porquería que beben estos pobres animalitos y que sobreviven, ¿no? Son increíbles, la verdad. Y bueno, junto con ello, buscar lo poco que va quedando todavía de flores silvestres en estas zonas, al amparo o al cobijo de estos árboles que hoy en día están ahí en las líneas de canales de riego o lo que quedan de los ríos que tenemos todavía. Desde luego, por ahí, pues imaginen, por miles de años, este fenómeno tiene aproximadamente en Norteamérica por lo menos 9.000 años que sucede, si no es que 10.000. Y eh, recientemente, apenas hace unos 70 años, de 1950 a la fecha, resultó que de repente, pues ya no era mezquite o ya no era un sauce, sino era un eucalipto, ¿no? O era no sé, un paraíso o un cedro, que no son de estas zonas tampoco, en fin, cipreses, en fin, todo lo que ya les mencioné, arrayanes, lo que fuera. Y tienen que irse adaptando incluso cuando disminuye la temperatura del día y empiezan a sentir algunas de las que tienen más sensibilidad a través de las antenas y sus vellosidades, que la temperatura disminuye, tienen que estar alertas porque instintivamente, hasta donde comprendemos, saben ellas que si bajan de 14 grados, son a veces las mariposas que vemos en estos lugares silvestres, que están ahí en la sombra, medio batiendo sus alas, esperando la oportunidad de que el sol las caliente de nuevo y a partir de esto puedan bombear un poquito de su linfa y poder volar al refugio que son las hojas de los oyameles en este bosque admirable de abetos. En su trayecto, pues bueno, hacen lo mismo. Entonces, cuando va a oscurecer, cuando está cayendo la tarde, cuando el sol lo tienen del lado derecho en su migración norte-sur, pues bueno, empiezan a detectar, a oler, a buscar, a percibir la humedad, el agua, las flores, el néctar, los minerales, se alimentan y antes de que caiga el sol y disminuya la temperatura de 14 grados centígrados o 50 grados, 54 grados Fahrenheit, van ellas a buscar el cobijo en la parte media de los pocos árboles que les queden en estas líneas rectas. Los ríos, los arroyos, por cuestiones naturales, son sinuosos, son serpenteantes. Ahora, ellas incluso han tenido que adaptarse a estas líneas rectas de ríos, canales de riego, etcétera. En fin, es parte de lo que tenemos en estas amenazas. Pasamos otro video, por favor,
para observar otra de las características. Vean la concentración de mariposas monarca. Este es el cielo de Sierra del Campanario. Esto lo tomé el lunes pasado, hace 2 días. Esto es de hace 2 días. Y vean la cantidad. Algunas baten las alas, otras que van más allá, más arriba, se notan por el tamaño, van planeando, van gozando, y esto lo hace como el que hace ejercicio, como el que camina, ¿no? Se mantienen activos, todavía no están maduros sus niveles hormonales de ferormonas sexuales, y lo que están haciendo ahí es, pues eso, edificarse, fortalecerse, gozar del refugio. Vean cómo del pico de los Oyameles, pues ya está el cielo, ¿no? Entonces es realmente fascinante. La verdad, este lunes pasado nos tocó un día excepcional. Vean, no hay una sola nube, que es rarísimo en invierno. Bienvenido el cambio climático, ¿no? Es rarísimo tener en estas alturas cercanas a los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Para que tengan una idea, los Picaches, que es la altura más alta de esta frontera tierra adentro, tiene 2.800 metros sobre el nivel del mar. El Zamorano 2.900. Y aquí estábamos a 3.200 metros. Y no hay nubes, es muy, muy raro realmente. Y bueno, esta es otra parte asombrosa, que aquí las vemos concentradas. Ese es otro privilegio hasta de México, tener aquí el Congreso de Mariposas Monarca, que va a alojar millones de ellas. Hace 25 años, en esta zona del campanario, esto lo podían ver, imagínenlo, multiplicado por 20 veces. Y se estimaba incluso en aquellas épocas una población cercana en todos estos santuarios, cercanos a los 45 millones de individuos. Hoy en día, pues tenemos ya las poblaciones quizá en unos 4 millones en total en toda esta zona. Ha ido bajando, les digo, hoy tenemos la población en menos del 10% de la que tuvimos hace una generación, hace 25 años, y pues cada vez se ven más amenazadas, entre otras cosas, por estos 5 factores que se los repito muy rápido: crecimiento de manchas urbanas, todas las ciudades grandes de Pensilvania, de Missouri, de Illinois, etcétera, en fin, de México, Monterrey, San Luis Potosí, San Miguel mismo, Querétaro, ya no pasan por Querétaro, ya no pasan por Celaya, en fin. La amplitud de desmontes y de agricultura comercial, el aislamiento de áreas naturales, la introducción de individuos vivos exóticos, como son las plantas exóticas, los cultivos comerciales y la contaminación. En fin, es asombroso que después de estar tan dispersas en más de 2.500 kilómetros en torno al lado este y oeste de los Grandes Lagos, aquí las tenemos concentradas. Es asombroso, la verdad. Pasamos otro video, producción, para seguirnos maravillando. Y bueno, vean esto. Esto es de hace un año. Le mandamos un saludo a nuestra colaboradora Laura Origel, que tuvo ahí algunos problemitas. Pero vean la cantidad que observamos en febrero del año pasado. Esta ya es el momento en que empiezan a estar en activas sexualmente. Aquí a México vienen solamente a la luna de miel, sin bebés. Entonces llegaron en noviembre a estos santuarios, y en ese mes de noviembre pues se vuelven a reponer de la larga travesía. De ahí, de esta larga travesía, pasan los fríos, en teoría, de diciembre y de enero: heladas, nieve, granizo, aguas gélidas, vientos a más de 40 o 50 kilómetros, rachas hasta de 60 kilómetros. Y bueno, sobreviven y van bajando un poquito la ladera de la parte más alta de esta Sierra del Campanario, de Sierra Chincua, y de Sierra de Puruagua, Sierra de Contepec, etcétera, y van bajando a mejores lugares donde a la vez van a tener mayor cantidad de flores, ¿no? Es una belleza, es admirable. Vean la sombra
en el piso, en las hojas, de la cantidad de mariposas. Bueno, esto hace 25 años era 10 veces más, ¿no? Entonces sí es una llamada de atención, es una alerta grave y máxima a tomar cartas en el asunto y tratar en la medida de nuestras posibilidades de reducir los efectos de la expansión urbana, agricultura comercial, aislamiento de áreas naturales, rompimiento de los, por cierto, de los corredores biológicos culturales entre las áreas naturales, la excesiva introducción de especies exóticas, que por cierto no son invasivas, como el lirio. El lirio no es de aquí, el que tenemos en la presa Allende. Y por último, la contaminación. Y ya por otro lado, si ustedes tienen oportunidad o son gente que tiene residencia aquí y en Estados Unidos o Canadá, busquen la organización en internet Monarch Watch, monarchwatch.org, monarchwatch.org. Y esta Monarch Watch, que fue fundada por el doctor Chip Taylor de la Universidad de Kansas y de Cornell University, te puede orientar sobre qué plantas silvestres puedes tú plantar en tu lugar de residencia en Estados Unidos o Canadá, que es parte de la ruta migratoria, sobre todo milkweeds, sobre todo asclepias, y de acuerdo a tu latitud, a tu lugar, etcétera, te pueden recomendar qué plantas silvestres de estas asclepias puedes plantar, más, por cierto, algunas otras plantas silvestres, y de esta forma, aunque sea en el jardín de tu granja de cultivos comerciales, pero aunque sea en tus jardines, puedes tener nichos de estas plantas silvestres y les estemos echando la mano a las mariposas en sus travesías de sur a norte y de norte a sur. En fin, es la mariposa monarca realmente una vivencia excepcional, pero también es a la vez una no excusa, sino una posibilidad de reflexionarlo profundamente, y a partir de esto pasar a la acción, ubicándonos en cuál es nuestro papel en el mundo, desde, como dice, desde la Río 92, la cumbre ambiental del Río 92, pensar globalmente, pero actuar localmente. Y entonces, desde nuestra realidad local, ¿qué es lo que podemos hacer para, por lo menos, detener, para empezar, la destrucción de los ecosistemas? Básicamente les dije, a través de manchas urbanas, cultivos comerciales, aislamiento de áreas silvestres, introducción de especies exóticas y contaminación. ¿Qué debemos de hacer para disminuir los efectos lesivos del impacto humano en la biodiversidad y en la destrucción de los ecosistemas? Ya sabemos que no es una broma el calentamiento global. Ya sabemos que no es una broma los gases de efecto invernadero, eh, y desde luego, pues hoy en día ya sabemos que tampoco es una broma la cada vez más cercana, si no logramos frenar estos efectos antropogénicos de origen humano en el medio ambiente, pues cada vez está más cercana la sexta extinción masiva del planeta, la primera, que sería en forma acelerada, provocada por efectos del ser humano. En fin, tenemos mucho compromiso, mucho que hacer, ¿no? Empezar por, dense la oportunidad de visitar estos lugares, háganlo responsablemente, sensibilícense a partir de emocionarse con ellas, incluso lleguen a tener, si es posible, estos extasiamientos y estas comunicaciones prácticamente espirituales con ellas, con las mariposas monarca, con otros seres humanos que tenemos a lo mejor esta sensibilidad y emoción hacia ellas, y a partir de eso pasemos a las acciones a favor no solamente de la mariposa monarca, a favor de la biodiversidad, a favor de los ecosistemas, y al final del día será también a favor de nosotros como seres humanos, y para bajarnos un poquito a la realidad, incluso hasta económicamente nos va a ser benéfico ser responsables
hacia nuestro ecosistema y cuidarlos, protegerlos y detener su destrucción. Así estaríamos deteniendo la destrucción y la pérdida acelerada de biodiversidad. En fin, llegamos al final de esta emisión de Frontera Tierra Adentro, la agenda de todos. Como siempre, le mandamos un saludo a Laura Origel. Esperemos que esté ya pronto con nosotros. También agradecemos mucho a esta institución de educación superior sanmiguelense, el Instituto Sanmiguelense, a todo su cuerpo docente, administrativo y desde luego a sus alumnos y desde luego al favor de su atención, no sin antes reconocer la labor de nuestra productora general, Claudia Castillo, a quien le mandamos un saludo, un abrazo y bendiciones para este nuevo año. Y desde luego a nuestro productor ejecutivo, Luis Alvarado. Feliz año, bendiciones, que sigas progresando en tus actividades académicas y que haya muchos logros con tus estudiantes. En fin, feliz año a todos. Esperemos que sea edificante este ejemplo con las mariposas monarca. Dense la oportunidad, visítenlo y tengan muchas acciones positivas para este 2024 en favor de todos nosotros, empezando en favor de nuestra frontera tierra adentro, la cuenca alta del río Laja, el norte de Guanajuato. Hasta entonces, se despide de ustedes Arturo Morales Tirado. Hasta la próxima.